Jonás predicó un mensaje simple, básico, corto. Empezando que Jonás fue sin querer. Simplemente dijo, si no se arrepienten, el Señor terminará, fulminará. Ya está. Mensaje cortico como a los que a ustedes les gusta, ¿verdad? En cambio nosotros somos más de mensajes como el sermón de Pedro, ¿no? Un capítulo entero ahí, una hora entera. Pero mensaje cortico, pero dice que ellos se convirtieron de su mal camino, se arrepintieron. Estas expresiones son comunes en el Antiguo Testamento. En Jeremías 3:12 también dice, ve y clama estas palabras hacia el norte y di, vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová, no haré caer mi ira sobre ti porque misericordioso soy yo, dice Jehová, no guardaré para siempre el enojo. Ve y clama estas palabras hacia el norte. Ve y clama estas palabras, nos dice el Señor, en Alicante, hacia el norte, hasta el sur, oeste. Vuélvete, oh rebelde Alicante, de tu mal camino, y no caerá mi ira sobre ti. Eso es lo que tenemos que ir y predicar aquí en Alicante, ¿verdad? Arrepiéntete, vuélvete de tu mal camino, y así no caerá la ira de Jehová sobre ti. Si no, pues caerá la ira de Dios, porque le han dado la espalda. Entonces, cuando la Biblia dice que la gente de Nínive se convirtió de su mal camino, o se volvió del camino, lo que significa es que se arrepintieron. Aunque no sale la palabra ahí, se arrepintieron, pero dice que se volvieron de su mal camino. Pero el Señor Jesús sí que menciona esa palabra en Mateo 12:41, refiriéndose al pueblo de Nínive. Jesús dice, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenará porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. Así que cualquier cosa que ellos estuvieron haciendo contra la voluntad de Dios, simple y sencillamente ellos determinaron ya no hacerla más. Y eso es lo que Dios nos manda a nosotros. Todo lo que estamos haciendo que va en contra de la voluntad de Dios, que cambiemos y no la hagamos más. Mateo 21, 28, 32 al 32, muchos versículos, ¿verdad? Muchos pasajes. Apunta y ahí tienes para que leas toda la semana en casa. Tarea. En Mateo 21 nos encontramos con la historia de que un hijo se negó a ir a trabajar con su padre, ¿verdad? Mientras que el padre dijo, ¿quién mañana me acompaña a trabajar? Yo voy. Y el otro dijo, no. Pero dice que se arrepintió y hizo lo que el padre le había mandado. El cambio de opinión es evidente, ¿verdad? El cambio de opinión de este hijo es evidente. Así que el arrepentimiento es un cambio de mente que me va a llevar a un cambio de vida. Es volverme de mis malos caminos y volverme hacia Dios. ¿Amén? Amén. Ahora vamos a ver, el arrepentimiento nos debe alejar del pecado. El arrepentimiento nos debe alejar del pecado. Ahí lo tienes. El cambio de mentalidad requerido por el Evangelio es el arrepentimiento del pecado. Esto implica cambiar de opinión acerca del pecado y tomar la decisión de dejar de practicar el pecado. Este arrepentimiento debe ser predicado a todos los que no son hijos de Dios y así obtengan el perdón de sus pecados, iglesia. El arrepentimiento tiene que alejarnos del pecado de Dios. Cuando yo me arrepiento y no me alejo del pecado de Dios, no ha habido un arrepentimiento, ha habido un remordimiento, como hablábamos anoche, ¿verdad? Aquí con el hermano. Lucas 24:47 dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Y muchas veces nos encontramos con que, mijo, ¿usted cuándo se va a bautizar? Mijo, es hora de que se bautice ya. Mira, la agüita está calentita. Es tiempo. Pero no, iglesia. No es tiempo de que se bautice, es tiempo de que se arrepienta. Eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Porque si usted se bautiza sin arrepentirse, eso no basta. O sea,
Si usted solo se bautiza y no se arrepiente, usted está muerto. Porque el bautizo no es para arrepentimiento. El bautizo es un resultado del arrepentimiento, un acto de obediencia. Pero el bautismo no es para salvación. Entonces, lo primero que debemos de llevar a los hermanos es a que se arrepientan. Porque muchas veces estamos insistiendo y bautícese, y a nuestros amigos, familiares y todos los que nos rodean, bautícese. No, primero arrepiéntase. Arrepentíos y el perdón de pecados. Y que predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. O sea, el perdón de los pecados viene a través del arrepentimiento. ¿Mi esposa cuándo me perdona a mí? Cuando me arrepiento. ¿Le cuesta un montón? No, mentira. Tengo que hacer muchos frutos de arrepentimiento para que ella vea que es broma, pero hasta que yo no dispongo mi corazón y amor, me arrepiento, perdón, ¿qué habrá hecho el pastor para que haga eso? Entonces no se trata solo de bautizarse. Porque muchas veces en la gran comisión, Mateo 28, nos quedamos con bautícense, ¿no? Ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos. Pero en Marcos, la gran comisión dice, cree y bautícese. En Mateo dice, bautícese. Tú vas a Juan y en el Evangelio de Juan dice, cree. Pero hay que ir a Lucas también. Y en Lucas acabamos de leer, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados. La Biblia suma iglesia. Todos se complementan y esa gran comisión es arrepiéntete, cree y bautícese. Así que no te hagas el Lucas, ¿verdad? También está el Evangelio de Lucas, dice arrepentimiento. Este arrepentimiento también debe ser enseñado a los cristianos que pecan y así dejen la maldad de su pecado. Los cristianos tenemos que arrepentirnos, sí. Siempre decimos que la vida del cristiano es arrepentimiento y fe, arrepentimiento y fe. Yo me arrepiento durante la noche por mi pecado, por mi negligencia, por mi maldad, por no hacer lo que sé que debo de hacer, por haber callado cuando debía de hablar, o por haber hablado cuando debía de callar. Nosotros somos corleones, ¿verdad? Corderos y leones, como nuestro Señor. Entonces el cordero, ¿qué hace, verdad? Como un cordero llevado al matadero, y el león ruge. Pero nosotros muchas veces cuando toca hacer de cordero, rugimos. Y cuando toca rugir, estamos de corderos. Entonces, vemos en Hechos 8:22, nos encontramos aquí a Simón, ¿verdad? El mago. Un hombre que se bautizó y al día siguiente ya estaba cometiendo pecado. Y aquí le dicen a Simón, el apóstol Pedro, arrepiéntete pues de tu maldad y ruega a Dios y quizá te sea perdonado el pensamiento de su corazón. Sí, Simón se bautizó, era un cristiano, pero no se había arrepentido, iglesia. Y si se había arrepentido, pues pecó. Entonces debemos de ir siempre al arrepentimiento. Tanto para cristianos como para no cristianos, para todos los hombres. ¿Amén? El arrepentimiento es la decisión de dejar de pecar y comenzar a servir a Dios. El otro punto, el arrepentimiento es la decisión de dejar de pecar y comenzar a servir a Dios. La iglesia de Éfeso fue exhortada al arrepentimiento, ¿verdad? Apocalipsis 2:5, nos encontramos ahí que Jesús está exhortando a esta iglesia o al ángel de la iglesia, que sería el pastor. Y era una iglesia que conocía muy bien la palabra de Dios. Efesios 2:5 dice, recuerda por tanto de dónde ha caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si tú no te hubieras arrepentido. Recuerda por tanto de dónde has caído. Apocalipsis capítulo 2, versículo 5. Y haz las primeras obras. Ellos hacían muchas cosas.
Porque si vemos el versículo 3, por ejemplo, dice, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces, el arrepentimiento es la decisión de dejar de pecar y comenzar a servir a Dios. Muchas veces, iglesia, estamos haciendo un montón de cosas, sirviendo, haciendo cosas, pero estamos en un pecado deliberado. O en este caso, dejaron la relación, la comunión con el dueño de la obra. Estaban trabajando intensivamente en la obra, pero se habían olvidado del Señor de la obra. Así que como la iglesia de Éfeso debía de volver a las primeras obras y servir al Señor sin ningún impedimento, mis hermanos, mientras estamos en cualquier pecado que torpemente no queremos abandonar, nunca podremos servir a Dios. Ni mucho menos esperar su protección. Dios nos protege, pero hay un estancamiento. Si estamos ahí deliberadamente en un pecado y no decidimos abandonarlo, nos vamos a estancar. Le va a pasar lo que le pasó a la iglesia de Éfeso. ¿Amén? ¿Me están siguiendo? ¿Saben ya lo que significa arrepentimiento, verdad? Entonces, ¿qué cosas nos ayudan a arrepentirnos? Vamos a ese siguiente punto. ¿Qué cosas nos ayudan a arrepentirnos? Porque antes de que la gente pueda arrepentirse verdaderamente, deben ocurrir otras cosas. Las personas malinterpretan o no practican el arrepentimiento porque entienden mal o practican las cosas que no deben precederlo. Entonces, primero, ¿qué cosas nos ayudan a arrepentirnos? Uno debe escuchar y creer en la voluntad de Dios. Primer cosas que nos ayudan a arrepentirnos. Uno debe escuchar y creer en la voluntad de Dios. Como vimos ahora en Lucas 24:47, Jesús mandó a que se predicase el arrepentimiento y perdón de pecados a todos los hombres, ¿verdad? Lucas 24:47. Vamos y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. El Señor esto lo quiso así, porque los hombres no pueden saber que necesitan arrepentirse si no se lo dicen, ¿verdad? Yo no puedo saber que tengo que arrepentirme si no se lo hacemos saber. Ellos necesitan escuchar esto y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. En 2 Reyes 17:13, ahí vemos que Dios envía repetidamente profetas para llamar al pueblo al arrepentimiento. Y es más, tú puedes recordar cada vez que tú escuchas o analizas a un profeta, tú siempre te encuentras que se entrega básicamente el mismo mensaje: arrepentimiento, arrepentimiento. Hoy en día, muchas personas hay veces que cansan de escuchar la llamada al arrepentimiento, ¿verdad? No nos gusta mucho escuchar cuando los predicadores nos hablan al arrepentimiento, al arrepentimiento. ¿O les gusta? Pero tú jamás pienses, iglesia, que cuando un predicador te exhorta y te llama al arrepentimiento, es un acto de descortesía o crueldad. No, es todo lo contrario, iglesia. Cuando el predicador te llama al arrepentimiento, es un acto de amor, de benignidad, de paciencia. Romanos 2, 4, 5 dice: ¿o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento?
pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Así que, iglesia, cuando nosotros, los predicadores, llamamos al arrepentimiento, no es porque nos gusta, ¿verdad?, azotarte y ahí estar encima de vosotros. Es un acto de amor, porque te amamos y estamos preocupados por ti y queremos que te vuelvas del mal camino. Porque si no nos volvemos del mal camino, aquí me está diciendo, la ira de Dios va a venir sobre nosotros. También nosotros, los que predicamos, llamamos al arrepentimiento por necesidad propia, por nuestra propia salvación. La hacemos porque intentamos no ser falsos profetas, porque seremos juzgados si no lo hacemos. En Ezequiel 13:22 dice, por cuanto entristeciste con mentiras el corazón del justo, al cual yo no entristecí, y fortaleciste las manos del impío para que no se apartara de su mal camino, infundiéndole ánimo. Aquí le está haciendo una exhortación a los falsos profetas, que le dijeron a los que estaban mal, no pasa nada, seguir. Dios te ama. No, iglesia. Nosotros somos llamados a confrontar a nuestros hermanos, a hacerle ver con la verdad que lo que están haciendo es malo. Y muchas veces nos lo tomamos mal, ya lo sé. O sea, muchos hermanos se lo toman mal. Como siempre quiere regañarme, siempre él es el perfecto, yo no. Pero es por amor, iglesia. Y porque Dios nos va a pedir cuenta a nosotros si no lo hacemos. Los falsos profetas animan a las personas a continuar en el pecado, a no decirles que deben volverse al arrepentimiento de sus malos caminos. Cuando las personas pecan, los predicadores fieles no deben dejar que sigan pecando. No podemos seguirles diciendo que eso es aceptable delante de Dios. No, iglesia. Entonces nosotros lo hacemos por amor a ellos y para evitar el juicio de Dios. Vamos a Ezequiel 33, versículo 7, y vamos a ver las consecuencias, lo que recaerá en nosotros si no llevamos el mensaje de arrepentimiento a los hermanos que están practicando algo. Ezequiel 33, 7 dice, a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Así que tenemos una responsabilidad, ¿verdad? Y si tú avisares al impío, al que está en ese mal camino, para que se aparte de él, y él no se aparte de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Entonces, ¿cuál es nuestro deber? Sigue, no pasa nada, Dios te ama. No, ¿verdad? A través, con la palabra, hermano, esa no es la voluntad de Dios, eso no le agrada a Dios, eso va en contra. Arrepiéntete, vuélvete. Y si él no lo hace, el impío morirá, pero tú ya libraste. Así que tenemos una responsabilidad, ¿verdad? Ahora no vas a ir ahora buscando y a quién está pecando para ir y exhortarlo. con la actitud correcta, mi hermano, de amor. No voy a ir a predicarle a todos para que la sangre de ellos no caiga sobre mí. Con amor. Segundo, uno debe reconocer su pecado. Cuando las personas honestas escuchan la verdad, se convencen de pecado y así se arrepienten. Uno debe reconocer su pecado. Nos cuesta, ¿verdad? Nos cuesta reconocer nuestro pecado. Y cuando vienen a amonestarnos en el punto anterior, al santito, el perfecto, ¿verdad? Tú no pecas, ¿no? Nos cuesta. El camino que tomó David para su arrepentimiento fue que finalmente reconoció su pecado. Él dijo en Salmos 38, 18, por tanto confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. En Proverbios 28, 13, el que encubre sus pecados no prosperará. Y va a ser que va
hacer que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia, mas el que los confiesa alcanzará misericordia. Lamentablemente a veces tomamos la mala actitud, ¿verdad?, que tomaron los judíos en los tiempos de Malaquías. Malaquías 3:7. Ellos no querían apartarse de su pecado, ellos no querían arrepentirse. Y dice Malaquías 3:7, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Me encanta porque Dios siempre buscándonos, ¿verdad? Volveos y yo me vuelvo. Si yo no estoy para juzgarlos, para condenarlos, yo quiero es que tú te vuelvas. Y yo me volveré, yo estaré contigo. Pero ellos, ha dicho Jehová de los ejércitos, mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? No hay cosa peor que no reconocer nuestro pecado y no querer arrepentirnos, ¿verdad? Así que, por eso una persona, para que cambie su vida, primero debe decidir cambiar, o sea, arrepentirse. Es lo primero que va a hacer es arrepentirse. Si esa persona no se arrepiente, no va a haber un cambio en su vida. Y para poder cambiar, arrepentirse, primero debe reconocer su pecado. Pero hoy en día no quieren reconocer el pecado. Tú le dices a la persona, pecado, pero ¿yo qué he hecho? Si yo no he hecho nada malo. O sea, hoy en día a lo malo se le llama bueno. Y una persona hace algo malo y incluso se le saca película, serie y tal cosa. Robin Hood robaba a los pobres para darle a los ricos, pero robaba. ¿Y por qué no se iba a trabajar y el dinero que ganaba lo daba a los pobres? ¿Verdad? Pero Robin es el bueno de la película. Encima tenemos película para niños de Robin Hood. Robaba. Punto. No quieren arrepentirse, lo maquillamos. Pero si yo no soy malo, ¿no? Cuando predicamos la palabra, el arrepentimiento, lo primero que dicen, ¿y arrepentirme de qué? Si yo toda mi vida he sido bueno, si yo no he robado, no he matado. Entonces, lo primero es reconocer mi pecado. Si yo no reconozco mi pecado, no va a haber arrepentimiento. Y muchas veces los cristianos somos así, ¿verdad? El salmista dijo, mi pecado te declararé y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Simple, reconozco mi pecado, me arrepiento y Dios me librará del pecado, ¿verdad? Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. El Señor lo único que quiere es que tú confieses, tú y yo confesemos, iglesia. Pero si decimos no tengo de qué arrepentirme, pues complicado va a ser. Dice, ¿qué otra cosa nos ayuda a arrepentirnos? Uno debe sentir pena por sus pecados. Cuando yo no tenía el Espíritu Santo que me constreñía, ¿verdad?, que me entristecía, yo así pecaba deliberadamente y antes al contrario me sentía más hombre, ¿verdad? Pero ahora cuando uno peca, uno siente pena, uno siente dolor, porque sabe que le ha fallado a Dios. Uno debe sentir pena por sus pecados. Admitir que uno ha pecado no es suficiente. Algunas personas saben que han pecado, pero no les importa. No sienten pena o vergüenza por su pecado. Incluso dicen, sí, yo lo maté, porque era malo, porque hizo esto, y si tengo que hacerlo otra vez, lo mato. No, uno tiene que sentir pena. Otra vez, David, en Salmo 38:18, por tanto confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. David se entristecía por su pecado, iglesia. Se entristecía por haber ofendido a Dios. O sea, cuando pecamos estamos desobedeciendo, ofendiendo a Dios. ¿Y eso no tiene que dolerte? Nuestro Padre, el que nos ama, el que cuida, el que vela por nosotros, el que está interesado por nuestro bienestar, tiene que entristecernos. También vemos por medio del profeta Joel, cuando Dios llamó al arrepentimiento y a sentir pena del pecado, Joel 2:12. Estás apuntando todos los versículos, ¿verdad? Para que después llegue el próximo domingo. Y eso no decía ahí, pastor. Pero es bueno que apuntes, que repases. Porque aquí todo se nos va a olvidar. Dice Joel 2:13, por eso pues ahora dice Jehová,
convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento, rasgad vuestro corazón y vuestros vestidos y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Así que el arrepentimiento es eso, iglesia, es un producto de un dolor sincero por haber ofendido a Dios. Los de Nínive, ¿verdad? Cuando Jonás predicó, ellos dicen que se pusieron, ¿verdad? Esto que son como costales que pican, ¿verdad? Ahí les dolía lo que habían hecho y se arrepintieron y oraban para que el Señor los perdonara y los perdonó. ¿Qué fue lo que sintieron aquellos que participaron en la crucifixión de Cristo? Cuando Pablo estaba en ese sermón en el aposento alto, dice que Hechos 2:37, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Es así que fueron llamados al arrepentimiento. Cuando Pedro les dijo, ustedes lo habéis matado, ustedes lo crucificaron, ustedes pecaron, ellos se compungieron de corazón. ¿Y qué tenemos que hacer? O sea, ellos se entristecieron, se dolieron del pecado, de lo que habían hecho, y se arrepintieron. Una persona puede admitir que hizo mal e incluso dejar de cometer el pecado, pero eso no prueba que esté arrepentido de su pecado. Hay personas que incluso creen que están justificadas por cierto pecado debido a las circunstancias. Escuché la otra vez el caso de un hombre, un cristiano. Su mujer se puso muy mala y vino una hermana a cuidar a su esposa. Pues ellos terminaron en fornicación, ¿verdad? Él con esta hermana. Y su esposa al final murió y adivine qué pasó. Se casaron. Y entonces él dijo, pues ya yo estoy viudo, me puedo casar bajo toda la ley y estoy bien. ¿Tú crees que está bien? No, iglesia. Sin arrepentimiento, porque encima a este hombre lo llamaron, lo exhortaron y ¿qué estoy haciendo malo? Si he quedado viuda, o sea, viudo, esta mujer no tiene pareja, nos casamos. Sí, pero tú fornicaste, tú cometiste un pecado, te has arrepentido. O sea, el énfasis aquí es que él no quería reconocer el pecado. Él creía que estaba bien porque ya era viudo y se podía casar. Pero tú no puedes tapar un pecado creyendo que ya te casaste y quedó tapado. Eso es como si yo hiciera un robo y diciendo, pero más adelante trabajaré y te lo pagaré. O sea, ¿tú crees que eso es justificable? Robo con la intención de que te lo voy a pagar más adelante. No, iglesia. Y eso fue más o menos lo que hizo David, ¿verdad? David pecó, se acostó con la mujer de Urías, mandó a Urías ahí a primera línea de batalla que lo mataran. Ya Urías murió, Betsabé está viuda, yo me puedo casar con ella. ¿Estuvo bien o no? No. Y él estuvo pensando que estaba bien y que no tenía que arrepentirse de nada hasta que el profeta Natán lo confrontó. Pero lo bueno fue que él reconoció y se arrepintió. Al final la historia de este hombre no sé cómo terminó. Pastor, ¿me va a dejar así con esa duda? Pues sí. El énfasis era que él no quería reconocer y muchas veces estamos así. Y David al principio fue así, pero al final David reconoció y dijo, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que sea reconocido justo en tu palabra y he tenido por puro en tu juicio. Salmo 51:4. Y aquí puedo ver la paciencia y el amor de Dios, ¿verdad? Pero Dios es así, aunque nosotros estamos errados, equivocados como David, y el Señor nos va dejando, pero el Señor viene y trae a un hermano, a un siervo de Dios para confrontarnos y hacernos ver la luz. En el momento ese hermano lo vamos a echar la cruz, ¿verdad? Pero con el tiempo diremos, ¿verdad? Gracias. ¿Tú crees que David no le dio las gracias a Dios por Natán? Por haberlo confrontado. Así que la importancia del arrepentimiento. También es posible que una persona sepa que está equivocada y se arrepienta sin realmente decidirse a cambiar algunas
a cambiar. Algunas personas tienen la idea de que el arrepentimiento solo significa lamentarse. Si simplemente admiten que se equivocaron y dicen que lo lamentan y así todos perdonados, sin embargo, el arrepentimiento es una decisión de cambio. O sea, cuando yo veo, sí me arrepiento, y al otro día igual, y sí me arrepiento, al otro día igual. Es un remordimiento, iglesia, no hay un arrepentimiento genuino en esa persona. El arrepentimiento siempre va a traer cambio, cambio, cambio. Arrepentimiento es cambiar, volverse. Entonces, como hablaba yo anoche, ¿tiene lógica que yo vaya para Villajoyosa en el tren y se me pasó la parada y llegué a Benidorm y siga, y llegué a Denia y siga, y llegué a Calpe y siga? ¿Tiene lógica? No, ¿verdad? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues bajarme del tren, pasarme a la otra acera y coger el que va para Villajoyosa, volverme. Arrepentimiento es volverme. Volverme. El arrepentimiento es esencial para desarrollar actitudes adecuadas. Nunca podremos agradar a Dios hasta que desarrollemos un estado mental apropiado. En Proverbios 4:23 dice: mantén tu corazón con diligencia porque de él mana la vida. La gente hace el mal porque eligió hacer el mal. Para comenzar a hacer lo correcto deben cambiar de opinión y decidir hacer lo correcto, arrepentirse. O sea, lo primero es en mi mente, ¿verdad? Por eso decía que cambio de mente para que pueda haber un cambio de vida, cambio en el corazón. La mente es donde decidimos lo que haremos. Por eso nuestro estado de ánimo es tan importante. Es importante, ¿verdad? Y es a través de la palabra, de la comunión con Dios, de venir aquí y tener comunión con los hermanos. Yo cuando salgo de aquí salgo animado por ustedes, ¿verdad? Pastor, hoy predicó muy largo, eso me anima. Pastor, hoy no sentí la unción del Espíritu Santo, porque no viniste orado de casa. Qué broma. Romanos 6:17 dice: el que es siervo del pecado necesita ser liberado del pecado y convertirse en siervo de la justicia. Para hacer esto debo obedecer a Dios de corazón. El arrepentimiento es esencial para recibir el perdón de Dios. Segunda de Pedro 3:9 dice: Dios no quiere que los hombres perezcan, sino quiere que todos lleguen al arrepentimiento. La alternativa a la perdición. Entonces el arrepentimiento es esencial para recibir perdón de pecados. Lucas 13:3 dice: os digo, no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Hechos 2:38, arrepiéntese y bautice para la remisión de pecados. El arrepentimiento es esencial para recibir el perdón de Dios, iglesia. Es esencial. Por eso muchos, me bauticé y sigo igual, no cambio. Porque no te has arrepentido, hermano. Porque no te has arrepentido. Y muchas veces no cambio, no sé por qué, si me bauticé, eso es la iglesia, eso es que no me enseñan bien, eso es... Y ponen excusas y excusas y excusas. Tienen que mirar atrás el origen. ¿Te has arrepentido? Porque ahí donde va a haber el cambio de mente. Cosas que deben seguir al arrepentimiento. Otro punto, ¿qué cosas deben seguir al arrepentimiento? Después del arrepentimiento uno debe cumplir con otras condiciones para el perdón de pecados. Un hijo de Dios, después de arrepentirse, el que no es hijo de Dios debe ser bautizado, como decíamos al principio. Si yo soy hijo de Dios, ¿debo arrepentirme? Claro que sí, ¿verdad? Lo vimos en Hechos 2:38. Donde vimos al mago Simón y podemos ver muchos casos, pero yo, aunque soy hijo de Dios, debo de arrepentirme todos los días. Arrepentimiento y fe. Amén. Amén. Un hijo de Dios que peca debe de orar por perdón. Claro que sí, pero muchas veces queremos bautizarlo nuevamente.
Y he escuchado en iglesias que están ahora con el rebautismo, ¿me entiendes? Bueno, creo que Luisito me decía el adventista, ¿verdad? Los bautizan nuevamente. No, tú no necesitas bautizarte, tú necesitas arrepentirte. El bautizo, hay un bautismo, una fe, una comunión. Ahí está diciendo el Señor, ¿verdad? Un bautismo. Ay, pero a mí me bautizaron de pequeñito y ahora me bauticé. Ese bautizo no cuenta, no es bíblico. Ese bautizo no cuenta. Entonces ahí vimos que el Simón, ¿verdad? El Señor le dice, arrepiéntate. Era un hombre que se había bautizado, pero que no se había arrepentido. Entonces un hijo de Dios que peca debe orar siempre por perdón. Mateo 5, 23, 24, por tanto, si trae la ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, ve, ¿verdad? Y reconcíliate con tu hermano. Si el pecado es conocido y ha tenido una mala influencia en la congregación o ha obstaculizado el esfuerzo de la iglesia, entonces toda la iglesia necesita que se le diga a la persona que se ha arrepentido. Bueno, iglesia, porque muchas veces el arrepentimiento lo vemos simplemente como para los inconversos. Pero el arrepentimiento tiene que estar aquí. Siempre le fallamos a Dios. Siempre le estamos fallando. También hay que hacer restitución. Cuando pecamos y fallamos, también el arrepentimiento me lleva a hacer una restitución. Los frutos de arrepentimiento requieren más que simplemente decir hacer lo correcto. Y esto lo encontramos en Zaqueo, ¿verdad? Bueno, aparte de muchos versículos, Ezequiel, Éxodo 22, Levítico. Voy a leerte Ezequiel 33, 14, dice, y cuando yo dijera al impío, de cierto morirá, si él se convirtiere de su pecado, y si según el derecho y la justicia, si el impío restituye la prenda, devolviere lo que hubiera robado y cambiará los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, y vivirá y ciertamente no morirá. Y en Zaqueo, ¿verdad?, que había sido publicano, todos conocemos la historia de Zaqueo, cuando se convirtió, ¿el que decidió hacer? Devolver los impuestos cobrados debidamente. Este puede ser el principio difícil de aplicar muchas veces, ¿verdad? El efecto de un pecado no se puede deshacer, o sea, hay efectos que no se pueden deshacer. Por ejemplo, tú asesinas a alguien y eso no se puede devolver. Pero es un principio bíblico y debe cumplirse en la medida de lo posible. Siempre debemos de restituir el pecado. Entonces, si yo me arrepiento y a este hermano le debía dinero, pues hermano, ahora me quiero poner en cuentas, aunque te había dicho que no te iba a pagar, que Dios te pague y tal cosa, pero te voy a pagar. O sea, siempre tengo que ir y restituir lo que yo hice mal. Cuando yo vengo a los pies del Señor, el Señor quiere que yo buscar la paz con todos. O sea, yo tengo que ir y arreglar todas las relaciones. Entonces, si le hice daño a mi esposa, voy, me arrepiento y restituyo todo lo malo que le hice. Si antes simplemente la llevaba al McDonald's, y ahorita voy a intentar llevarla al World y voy a llevarla a los mejores sitios. Si antes el paseo más lejos que la llevaba era al río, ahora voy a intentar llevarla, aunque sea a Benidorm, a la playa de Poniente. Restituir. Como por último, iglesia, no lo vamos a leer. Como conclusión, en Lucas 15 nos encontramos con la historia del hijo pródigo. Y la historia del hijo pródigo ilustra todos los principios que hemos estudiado hasta el día de hoy. El hijo menor desperdició su herencia en una vida desenfrenada, versículo 13. Llegó a tener necesidad y volvió en sí. La historia no usa la palabra arrepentirse, pero las historias paralelas sí nos lo dicen, que él se arrepintió. Reconoció su error, él dijo, he pecado, ¿verdad? Lo que hemos estado viendo, reconocer nuestro pecado, he pecado. Su pena o dolor por su pecado, le dolió que había pecado. He pecado contra el cielo y contra mi Padre, o sea, contra el cielo y contra Dios. Le dolió. Decidió volver con su Padre. Esta decisión es el arrepentimiento, volver de su malo camino. Y cumplió las condiciones del perdón al confesar su pecado al Padre, dejó de practicar el pecado, ofreció la restitución al ofrecerse como siervo al Padre
y no ser llamado su hijo. Amén. Mis hermanos, el Evangelio es un mensaje de cambio. Por tanto, los pecadores pueden cambiar, y más cuando sabemos que el Padre Celestial está esperando por nuestro arrepentimiento. Yo no sé tú cómo te encuentras en esta mañana. Yo voy a pedirle que suban los de la alabanza, los de adoración, y mientras estamos adorando a Dios, si tú quieres pasar aquí al frente, si tú crees que tienes necesidad de arrepentirte, si tú toda tu vida le has dado la espalda a Dios y hoy dices, Señor, reconozco que te he fallado, quiero arrepentirte, yo quiero que pases al frente y simplemente ora, ponte a cuentas con Dios. Dios te está ofreciendo en esta mañana la salvación de tus pecados si tú te arrepientes. Sal al frente y ponte a cuentas con Dios.